¿Se ve, Inge? Sí, lo podemos ver. Ya. Ingeniera, hoy voy a defender el proyecto de presas de tierra. Objetivo general. El proyecto de presa para el análisis y posterior elección del tipo de la presa, considerando los aspectos técnicos, económicos y socioambientales. Objetivos específicos: recopilar y analizar la información obtenida del proyecto, a analizar la oferta y demanda para determinar las características generales de la presa. 2. Identificar críticas de cada proceso constructivo para evaluar su dificultad. Y 3. Hacer la respectiva evaluación y cálculo del proyecto de construcción de la presa. Introducción. La demanda de agua se ha incrementado en los últimos años y las represas aparecen como una herramienta económicamente variable para poder almacenar agua en el invierno para usar cuando es que sea. De manera que las represas permitan satisfacer dicha demanda frente a la imposibilidad de poder realizarlo mediante un agua autónoma de caudal. Tipos de presas, según su función. Presas de derivación. Este tipo de presas sirve para desviar agua desde un cauce principal hacia canales, tuberías. Otros también se lo conoce como bocatomas. Presas de embalse. Una presa de embalse se forma como resultado de la construcción de una presa que cierra el cauce de un río y almacena un para satisfacer las demandas de este recurso. El volumen que almacena depende de la altura de la presa y de la forma geométrica definida por la topografía de la zona en la lámina de vaso. Según los materiales empleados en la construcción, presas de concreto, entre los cuales están esa su propio peso es el encargado de resistir el empuje del agua, y además son las de mayor durabilidad. Depende también por completo de eso para su estabilidad. Presas de arco es aquella en la que su propia forma es la encargada de resistir el empuje del agua y además constituyen más innovadoras respecto al diseño y se requiere una cantidad menor de hormigón. Presas de contrafuerte. El concepto estructural de las presas de contrafuerte consiste en un paramento continuo a intervalos regulares por un contrafuerte aguas abajo. Presas de materiales fuertes de tierra. Las presas de sección homogénea emplean el material impermeable, arcilla debidamente compactada, en este caso en la totalidad del cuerpo de la presa, de tal forma que la infraestructura goce de buenas condiciones de impermeabilidad. Presas zonificadas de núcleo ancho. La sección de una presa zonificada de núcleo ancho presenta de materiales diferenciados. En ambos parámetros se coloca con una capa de material permeable, grava o roca, y además protegen el uso de agua. Un filtro bajando rápidamente a la línea de piezométrica. Presas zonificadas del núcleo delgado. Desarrollando la técnica de la compactación de la arcilla y paralelamente las máquinas, se ha obtenido mayores grabados de impermeabilidad. Se ha visto la posibilidad de reducir el espesor del núcleo. A este tipo de presas resulta más económico la formación de capas de arcilla compactadas. Presas zonificadas del núcleo inclinado. La sección del núcleo inclinado que puede ser empleada donde no se encuentran grandes cantidades de arcilla, pero se dispone de roca de buena calidad. El núcleo impermeable inclinado descarga mejor el empuje hidrostático sobre la cimentación, reduciendo la función de soporte del espolón de aguas abajo. Presas de manto impermeable.
La cantidad de material impermeable siempre es difícil de encontrar y poner en obra con el manto impermeable. Se ha eliminado el núcleo de arcilla, aprovechando al máximo las ventajas de la sección del núcleo impermeable inclinado. Los materiales empleados para obtener el manto aguas arriba son varios, tales como el hormigón armado, concreto, asfalto, planchas metálicas, láminas asfálticas, incluso madera. Rellenos y ya. La categoría especial de las presas son los rellenos obtenidos por sedimentación, diferencia de materiales que han soportado hidráulicamente la parte más gruesa y es depositada en correspondencia a los parámetros de la presa. Presas de endocado. Este tipo de presas en ocasiones es clasificado como entre las materiales sueltos, pero su forma de ejecución y su trabajo estructural son diferentes. El elemento de retención del agua es una cortina formada con fragmentos de roca de que soportan en el lado del envase una cara de hormigón, la cual es el elemento impermeable. Según cómo presas de sección sorda. Las presas con sección sorda no permiten el vertimiento de agua por encima de su estructura. En este caso, el agua se nivel inferior mediante estructuras de conducción o aliviaderos anexos a la presa. Las presas vertedoras pueden ser móviles o fijas. Presas de sección vertedora es una estructura hidráulica destinada a propiciar el pase libre o controlado del agua en los escurrimientos superficiales, siendo el aliviadero en el desagüe y no para la medición. Presas de sección mixta se construyen de forma que parte de la presa permite el vertimiento del agua y parte no. Según cómo permiten el paso del agua, presas flexibles. Las presas flexibles son terraplenes elaborados con materiales sueltos, tierra o escollera. La presa debe soportar terraplén, el empuje del agua, cargas sísmicas, desembalses, etc. Presas de concreto, de gravedad. Comportamiento de la presa de concreto son todas aquellas en las que su propio peso es el encargado de resistir el empuje de agua. El cuerpo de las presas de hormigón se compone de cemento, piedras y arenas. Presas de arco gravedad. Tiene forma curva para dirigir la mayor parte del esfuerzo contra las paredes de un cañón o un valle, que sirven. Además, el muro de contención tiene más espesor en la base y el espesor de la presa permite soportar parte del empuje del agua. Presas de arco puro. Esta tipología de presas funciona como una estructura hiperestática con una serie de condiciones de contorno que por tanto, cada vez que queremos examinar el comportamiento de una de estas presas o realizar su diseño, debemos de tener en cuenta la forma de la membrana que forma la presa. Según la altura de presión creada por la presa. Presas altas. Las presas se pueden considerar altas si sobrepasan los 75. La seguridad requerida por la presa requiere más importancia a medida que aumenta su altura. Presas intermedias. La presión actuante sobre las estructuras es media. Las presas tienen una altura comprendida entre 25 metros y 75 metros. Presas bajas. Presas menores de 20 pueden clasificarse como bajas. Una presa derivadora puede tener alrededor de 3 metros de altura. El daño por la falla de una presa baja puede limitarse a la destrucción del mismo. Según su tipo de fundación, presas sobre fundación rocosa.
Las fundaciones rocosas permiten la construcción de presas con casi cualquier altura de presión. De fundación no rocosa. Las fundaciones no rocosas permiten construcción solamente de estructuras con altura de carga media y baja, menores a 30 metros, con excepción de las presas de cuyas alturas pueden exceder los 100 metros. Según la disposición en planta de la presa, presa filtrante, las fundaciones no rocosas presas combinadas. Es una presa entre la de gravedad y de este caso las rocas sirven de mayor elemento estructural, disponiéndose de una manta impermeable en la cara aguas arriba, apoyada en el núcleo rocoso. Evaluación previa. Se toma como caso de estudio la función del ecosistema de Navarra, ciudades que abastecen el agua a las ciudades, laderas, contribuyendo de esta manera económicamente y socialmente a dichas ciudades. Estudios básicos para el diseño, condiciones técnicas de una represa. Este es un estudio técnico descriptivo de un terreno, examinando la superficie terrestre en la cual se tienen en cuenta las características físicas, geográficas y geológicas, también sus variaciones y alteraciones. Se denomina esta copia de datos o plano que refleja. Estudio hidrológico. Para saber cómo realizar un estudio hidrológico, debes saber que se realiza en varias fases. En primer lugar, se delimitan las zonas de afección del proyecto. Este tiene como objetivo definir exactamente el cauce de una cuenca. Las físicas. Estudio geológico. Cuando hablamos de un estudio geológico de un terreno, que analizan todas las características geológicas del suelo en un lugar en el que se va a realizar un vertido, perforación, cimentación de algún tipo. Estudio geotécnico. A la hora de elaborar cualquier obra de ingeniería civil, proyecto de edificación, es aconsejable hacer un estudio geotécnico para obtener información detallada sobre las características del terreno o suelo de referencia. La planimetría, la represa con la represa, la dirección con de 2 kilómetros de longitud y el cauce natural del río, del mismo nombre, aguas abajo. Está construida hace 30 años. Todos los componentes de la presa se encuentran en buen estado. Gráfico de elevación versus volumen. Se obtiene de la curva área de elevación, indica el volumen almacenado correspondiente a cada elevación. Gráfica de elevación versus área. Información topográfica parametrando el área comprendida entre cada curva de nivel del vaso topográfico. Esta curva indica la superficie inundada correspondiente. Análisis de oferta y demanda. La demanda. Es necesario obtener la población que se abastece los acueductos, tanto municipal como federal, para obtener la tasa de uso de agua de cada uno de los puntos de esta clasificación. Esto se obtiene a partir de la suma de poblaciones que se encuentren relacionadas en cada uno de los acueductos, dando como resultado el consumo de agua potable por año en unidades de metros cúbicos habitantes años. Oferta. El resultado de análisis de consistencia de los datos por medio de la metodología de la curva de se obtiene de los pendientes no representan una variación significativa
en la pendiente, comportamiento que se evidencia por lo que no fue necesario aplicar el coeficiente. Este resultado se comprueba con los valores obtenidos por medio de parámetros de ajuste. Elección de las represas. Suelos, tomas de muestras y ensayos de laboratorio, análisis El análisis granulométrico se emplea de forma muy habitual. Es común para la identificación y caracterización de los materiales geológicos. En la ingeniería también se usa para determinar si esa granulometría es conveniente para producir concreto o usarlo como relleno en una construcción civil. Se realizan mediante ensayos en el laboratorio con tamices de los granos que pasan o se quieren en el tamiz tienen sus características ya determinadas. Análisis de los límites de consistencia. Se emplea de forma muy habitual, es como para la identificación de los materiales geológicos y también se usa para determinar dependiendo de la separación de los cuadros de la malla, los granos que pasen o se queden en el tamiz también pueden ser ya determinados para el ensayo de Bona. Esos será muy recomendable el ensayo de tamiz, pero cuando se trata de granos finos, este no es muy preciso, porque se le es más difícil a la muestra pasar malla tan fina. Sobre las tomas de muestras y ensayos de laboratorio, determinación del peso específico. Para la determinación del peso específico, se utiliza generalmente un picómetro de valor de 50 centímetros cúbicos con tapa capilar que permite un perfecto enlazado del recipiente cuando se lo llena de agua. Determinación de la humedad natural. Se define como la relación entre el peso de agua y el peso de los granos sólidos para un volumen unitario en porcentaje y puede alcanzar valores mayores del 100%. Ensayo de densidades in situ. Para calcular el volumen que ocupa el material terreno se utiliza este método establece un procedimiento para determinar en terreno la densidad de suelos cuyo tamaño máximo absoluto de partículas sea menor o igual. Doctor estándar. El ensayo de compactación, doctor, es uno de los más importantes procedimientos de estudio y control de calidad de la compactación de un terreno. Ensayo de permeabilidad. La permeabilidad es la propiedad que tiene el suelo de transmitir el agua y el aire y es una de las cualidades más importantes considerarse para la piscicultura. En un estanque es construido en suelo impermeable, perderá poca agua por filtración. Directo. El ensayo de corte directo consiste en hacer deslizar una porción de suelo respecto a otra a lo largo de un plano de falla predeterminado en una fuerza de corte horizontal, incrementada mientras se aplica una carga normal al plano de movimiento. Materiales útiles en las presas de tierra. Las presas de materiales más útiles son presas muy versátiles que se consiguen prácticamente con cualquier material, por lo que son más abundantes en el trapezoidal y son mucho menos esbeltas que las presas de fábrica, siendo su principal característica la zonificación de sus materiales. Para donde mejor ejerce su función. Altura de la presa. Altura correspondiente al volumen muerto. Nivel máximo. Almacenamiento.
Es el nivel más bajo con el que se puede operar el embalse. El volumen de agua por debajo del NAM se llamará volumen muerto y no se puede echar. Entre sus funciones se encuentra recibir el acarreo de sólidos durante la vida útil de la presa. Volumen muerto es el volumen que debemos disponer en el vaso de los sedimentos transportados por el río y que con el tiempo se van depositando en el altura correspondiente a útil. Nivel mínimo de aguas máximas operacionales. Nivel de aguas máximas ordinarias es el máximo nivel con que puede operar el embalse para satisfacer las demandas. Coincide con la cuota del área vertiente de original del embalse. Volumen útil es el volumen de almacenamiento ubicado en el mínimo de la operación del embalse y el nivel de aguas normales. Altura correspondiente al volumen de regulación. Nivel de aguas extraordinarias. El nivel de aguas máximas extraordinarias es el nivel más alto que debe alcanzar el agua en el vaso bajo cualquier condición. El volumen que queda entre este nivel y el modo superalmacenamiento sirve para controlar las avenidas que se presentan cuando el nivel del vaso está cercano a un volumen de regulación decrecida se calcula a partir de un análisis hidrológico con datos históricos de precipitaciones de manera indirecta con lluvias máximas según curva de intensidad, frecuencia general y histogramas decrecidas. Altura de bordo libre. El bordo libre o resguardo es la distancia vertical entre el nivel máximo del agua y la corona de la presa. Evitar que se presente deslizamiento por oleaje. Prever cualquier contingencia como asentamiento no previsto. Su valor generalmente es mayor o igual a 2 metros. El bordo libre debe tener aspectos: altura de la ola generada por el viento, altura separada de la ola sobre la superficie de la presa, margen adicional de seguridad considerado necesario, especialmente asentamientos de la presa y su dimensionamiento del vertedero de rebolsa. La corona, el ancho mínimo que se da en su corona obedece a los siguientes factores: dar mayor volumen a la presa para mejorar su seguridad y estabilidad, facilitar la construcción con los equipos disponibles, ancho de la corona mínimo según coordinaciones. Dice, ancho mínimo cuando no se usa como vías de 3,60 metros. Dentellón. Los dentellones en presas de tierra están hechas del mismo material del núcleo impermeable posible las filtraciones de una cimentación permeable. Se deben cortar con un dentellón que llega el estrato impermeable. La profundidad del dentellón se mide 0.2 por altura. Métodos para analizar la estabilidad de un talud. Sueco. El método sueco para la estabilidad. El método sueco, como ya se ha dicho bajo el título genérico del método sueco, se comprende todos los procedimientos de análisis de estabilidad respecto a la falla que se considera que la superficie de la falla es un cilindro cuya traza con el plano en el que se calcula es un arco de circunferencia. Método de Fehlén. Entre las características del método de Frobenius está el hecho de que este satisface el equilibrio de momentos, por lo que al considerar esta condición se tiene que el momento de las fuerzas movilizadas sobre el centro o del círculo de la falla es igual al momento que resulta de la actual de las fuerzas. Eso sería todo, Inge.
Ya, está muy bien, Eddie. Ahorita falta Te falta el diseño, ¿no? El diseño con los datos de Excel que les había proporcionado. De todas formas, les decía que ¿puedo presentar eso? sí, no pueden completar hasta el día de su evaluación, que todavía no nos ha enviado todavía el jefe de carrera cuándo va a ser su evaluación, pero de todas formas lo puedes completar. Mira, ahí en la pantalla veo que ya tienes una parte, ¿no? Una parte del diseño. Sí. Entonces lo completas. Ya. Ya lo completas y lo unes a tu informe. Ya. Entonces mi pregunta sería... Ya. Ya. Seguiremos porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué tipos de presas de materiales sueltos hay? Presas de materiales sueltos. Sí, estaba en tu exposición. Hay presas, sí, presas de sección homogénea, presas zonificadas de núcleo ancho, presas zonificadas de núcleo inclinado, presas de comando impermeable y rellenos hidráulicos. ¿Qué? Ya, está bien. Ya, está muy bien, Eddie. Muchas gracias por tu exposición. Bien. Ahora sí nos iremos a la siguiente defensa. Lander, ¿estás por ahí? ¿Puedes compartir tu...? Sí, ingeniero, buen día. Buen día, Lander. ¿Puedes compartir tu diapositiva? Ingeniero, ¿me habilita para compartir? Está habilitado, Lander. Puedes compartir. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. Voy a poner represas y represas de tierra. El agua es un recurso indispensable para la vida. 3/4 de la superficie terrestre está cubierto por ella y solo el agua dulce representa el 1% de todo el agua de nuestro planeta. El resto es salada o está congelada. Generalmente el agua dulce se encuentra en ríos, lagos y arroyos, siendo con cursos de aguas que fluyen a lo largo de la superficie terrestre, hasta mares y océanos. Por estas razones, desde tiempos remotos, los asentamientos humanos se han formado cerca de los ríos y arroyos de tal manera que tuvieron un suministro constante de agua, pero el agua dulce es muy descuidada o se desaprovecha. Y por esa razón, el ser humano, ha empezado a construir represas o lagunas artificiales. Embalses. Un embalse es una acumulación artificial de agua que tiene como particular poder ser
parcial o total, y estas suelen ser de gravedad o por aspiración. Habitualmente, un envase se forma a la absorción de la boca o en un valle a través de una represa o una barrera fabricada de hormigón y piedra u otro material que tiene como función almacenar el agua de ríos y arroyos. Comúnmente en nuestro lenguaje coloquial tenemos la palabra de usar como sinónimos envases, pero en realidad resulta ser cosa muy distinta como se comentó anteriormente. Una represa es una infraestructura destinada al almacenamiento de agua dentro de un recinto. Entonces, entonces, ¿en qué se diferencia un envase en pocas palabras? Un envase es un agua que se almacena dentro de dichos recintos. Existen personas confundidas que llaman pantano a un embalse. Sin embargo, existe una diferencia clara entre dos cosas. Es un volumen de agua estancada de forma natural. En cambio, un embalse construido de forma artificial. El propósito básico de las represas es de retener las escorrillas durante las temporadas de lluvias y descargas en los periodos de sequías, de modo que podemos encontrar envases destinados a riegos en control e inundación de abastecimiento. Y como consecuencia de todas las funciones específicas pueden dictar criterios opuestos para diseños y operaciones, además de resultar difícil una asignación equitativa de los costos y de los usuarios. Coronación. Es la parte superior de la represa. Esta suele tener una carretera que permite cruzar de un margen a otro. Estribos son los laterales de una represa que se encuentran en contacto con las cerradas y la que se apoya. Cimentación. Es la parte que se encuentra en contacto con el terreno de forma directa y que trata de transmitir el peso propio de la represa. Es provocado por el agua suelta. Aliviadero es la estructura hidráulica por la que rebosa el agua que excede la capacidad máxima del envase. Desagüe de fondo. Son conductos que permiten realizar desembalses aunque la represa no esté llena, ya sea por previsión de avenidas para cumplir con el caudal ecológico, aguas abajo para vaciar el embalse en caso de ser necesario. Y compuertas. Es un equipo hidromecánico que permite regular el caudal de agua que se desembalsa. Podemos encontrar tanto en aliviaderos como en los desagües. Tomas. Estructuras hidráulicas utilizadas para extraer agua de la represa. Su uso genera con menor capacidad de los desagües de fondo, que tienen la ventaja de tomar el agua a diferentes alturas y profundidades dependiendo de las necesidades que se tengan en cada momento o de nivel del embalse. Galerías y filtros. Su misión es retener las partículas finas que pudieran ser arrastradas permitiendo solo paso del agua. Drenes o drenajes son orificios verticales donde se concentran el agua filtrada para reducir la presión intersticiales. El resto de las represas suelen finalizar en una galería para canalizar el agua y tener un control de niveles de filtración.
Clasificación de las represas por el material. Una represa puede construirse con diferentes materiales. Los más utilizados son la tierra, escoria y el hormigón. Por tanto, clasificación de las represas según el material son represas de material suelto. Las represas de material suelto son las que se construyen con gravedad, rocas y tierras. Gravas, rocas y tierras naturales pueden ser homogéneas o heterogéneas y tener una pantalla impermeable asfáltica de hormigón. Represas de material suelto. Las represas de material suelto son las que se construyen con gravedad, con gravas, rocas y tierras naturales. Pueden ser homogéneas o heterogéneas y pueden tener una pantalla impermeable asfáltica o de hormigón. Represas de hormigón o de fábrica. Represas de fábrica, de hormigón o de fábrica. Se construyen completamente de hormigón y se pueden clasificar según la forma de resistir los empujes. A diferencia de los materiales, suelen permitir que se vierta agua sobre el cuerpo de la represa, pero son más caras y requieren una cimentación mejor. Y tipo de represas de hormigón según la forma de restricción de empujes. Dentro de las represas de hormigón podemos establecer una nueva clasificación tipológica según su forma de resistencia. Represas de gravedad. Represas de gravedad. Su propio peso es el que aguanta el empuje de hidrostático. Dentro de ellas podemos establecer una subclasificación son macizas o aligeradas. Las macizas tienen un perfil triangular o con forma de trapezoide y pueden ser homogéneas ser de hormigón vibrado compactado. Las macizas tienen un perfil triangular con forma de trapezoide y pueden ser de hormigón vibrado compactado. La ligera distribuyen la masa de hormigón de forma que se logre mayor momento en la sección horizontal y pueden ser de contrafuerte o de pantalla. Represas de arco. Son represas que tienen una curvatura por resisten transmitiendo los empujes de agua a las laderas de la cerrada. Pueden tener curvaturas solo horizontales en cuyo son una tipología entre dos anteriores. Se utilizan cuando la sección de la curvatura no es suficiente para resistir los empujes. Represas de bóvedas múltiples, de confraestructuras en las que la pantalla tiene forma de bóveda o cúpula, que permite una mayor separación dentro del contrafuerte y emplea un menor volumen de hormigón. Clasificación de las represas de material suelto.
Dentro de las represas de material suelto, en función de la disposición de los materiales dentro de la misma, podemos distinguir varias tipologías. La represa homogénea están ejecutadas con un material que deben ser impermeables y resistentes al mismo tiempo. Las represas heterogéneas o de núcleo, al contrario que las anteriores, tienen diferentes materiales. Una parte tienen un material resistente, normalmente es poliéster, pero debido a su permeabilidad se requiere de otro material para realizar una función impermeabilizadora, generalmente arcilla. Este último se le llama núcleo y suele estar en la parte central del cuerpo de la represa, pudiendo ser vertical o inclinada. Represa de pantalla o diafragma. Al igual que las anteriores, tiene un elemento diferenciado que permite garantizar la impermeabilidad, pero en este caso no se trata de un material natural, sino que se encuentra una pantalla. Suele colocarse en parámetros de aguas arriba, aunque también puede ser interior. Suele ejecutarse con material bituminoso u hormigón, aunque estas últimas tienen el inconveniente de su posible fisuración ante los asentamientos. Los tipos de represas según normativa. Además de la clasificación anterior, la normativa establece otras para tratar de formar diferentes aspectos normativos y de seguridad cada una de las represas según su tamaño o dimensiones. Grandes represas. Se consideran grandes represas aquellas cuya altura es superior a 15 metros y las que tienen una altura comprendida entre 10 y 15 metros, tenga una capacidad de embalse superior a un hectómetro cúbico, equivalente a 1 millón de metros cúbicos. Pequeñas represas. Estas son las que cumplen la definición de gran represa en función de los riesgos potenciales que pueden derivarse de su posible rotura. En funcionamiento incorrecto, igualmente con el riesgo asociado a la rotura, se pueden distinguir en categorías. Categoría A, de represa cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente al núcleo urbano o a servicios esenciales, produciendo daños materiales o medioambientales muy importantes. Categoría B, represas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden ocasionar daños inmateriales o medioambientales importantes o afectar un núcleo reducido de viviendas. Categoría C. Represas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden producir daños materiales de moderada importancia y solo incidentalmente pérdidas de vidas humanas. En todo caso, estas categorías pertenecen a todas las represas, no incluidas en las categorías A o B. Tipos de embalses. Tal vez como se comentó en el inicio, también puede establecerse una clasificación de las represas en función del uso de que se le dé al agua, pero esto sería su clasificación de los embalses y no de las represas como tales en forma. Podemos encontrar embalses de laminación, cuyos objetivos es simplemente de retener el agua cuando sea necesario para evitar que se produzcan inundaciones en otras zonas. Embalses de almacenamiento y regulación. Se utiliza para almacenar los recursos hídricos y utilizarlos cuando sea necesario, generalmente en regar o para abastecimiento a poblaciones para beber, ducharse, llenar piscinas, etc. Pero también pueden ser las industrias quien utilice el agua. Envases de producción hidroeléctricas. Un objetivo es crear un salto de agua, utilizar la energía para producir electricidad. Dentro de estos podemos diferenciar también los envases reversibles, que son aquellos
se dispone de una balsa en las partes bajas de la represa que permite almacenar el agua turbinada a la central hidroeléctrica, de tal manera que en situación energética barata o excedente de energía en red se eleve el agua de nuevo al embalse para terminar de periodos de mayor demanda. Embalses mixtos. Estos son los que tienen varios de usos de los que se han sometido anteriormente. En los últimos, a veces se utiliza con fines de lúdicos o recreativos, como la navegación, pesca deportiva. Pesca deportiva y recreación. A pesar de ventajas hidroeléctricas de recolección de almacenamiento y distribución de agua dentro en cosas que nos ofrece la construcción de una represa, se debe tomar en consideración los efectos negativos que este puede causar, tanto sociales como ambientales. Por esta razón es necesario tomar con responsabilidad las decisiones y medidas adecuadas antes y durante y después de la construcción de estas maravillosas infraestructuras que conocemos como represas. Represas de tierra y enrocamiento. Dice, vamos a ver partes de las represas de tierra y enrocamiento que ya anteriormente he citado, pero que son muy diferentes por su naturaleza constructiva. Aquí tenemos la corona, el borde libre, línea de estructuración, espaldón, núcleo corazón, filtro, berma, espaldón, estrato permeable, estrato impermeable. De tipos de represas de tierra, por la composición del cuerpo de la represa, homogéneas, heterogéneas, zonificadas, con pantalla de material no sueltos, con pantallas sueltos, con núcleos de material finos, con diafragmas, muros y tabletas. Tipos de presas por su estructura impermeabilizante en la cimentación. Son las con delantal, con dentillón, con cortina de inyección de la lechada de cemento, diafragma muro, por su forma de construcción, de compactación mecánica sin compactación mecánica. Aquí vemos una compactación mediante maquinaria, que se hace la preparación para la presa, para las faldas en realidad de la presa, es un término no muy usado, y la colocación del rocado. Esto es mediante un método que es RPA. Motivos de fallas. Las represas pueden fallar por agrietamiento, sifonamiento mecánico, tubificación, deslizamiento de talud, aguas abajo. Pérdidas por filtración, sismos, rebases de la cortina y licuación. Cimentación. Factores a considerar. Forma de la boquilla. Condiciones de las capas geológicas, capacidad de los soportes de los suelos que conforman la cimentación, estabilidad de los estribos laterales, condiciones de flujo de aguas subterráneas, permeabilidad, pasos caudales en el periodo de construcción, otros. Y esto es una clasificación de suelos que se utiliza tanto en Estados Unidos, Rusia y Reino Unido. Eso es todo, ingeniero. Gracias. No he podido añadir algunas cositas sobre el proyecto. Ya, igualmente te falta lo que es el diseño del proyecto, ¿no? Lo que les había pasado. Los datos en Excel, ¿ya? Esto es muy importante, ¿no? Justamente el proyecto consiste en el diseño de la presa de tierra, ¿ya? Pero como les decía a tus demás compañeros, les voy a dar tiempo hasta la siguiente semana, hasta el día de su examen, para que puedan completar su proyecto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué estudios técnicos debemos realizar en una presa de tierra antes de su diseño?
estudios deberíamos realizar? Debemos estudiar el estudio de estudios técnicos, el estudio de suelos y la topografía y para evitar las fallas, ingeniero. Ya, eran varios estudios que teníamos que realizar, ¿no? Los geológicos, los geotécnicos, topográficos, hidráulicos, medioambientales. Incluso teníamos que ver el factor económico, ¿no? Entre otros, ¿ya? Yolander, muchas gracias por tu exposición. Ahora sí, sus compañeros Iván y Juan me pidieron permiso por razones laborales. Entonces nos vamos a pasar directo al grupo de Kevin Chile. Kevin, Joel y Ismael, ¿pueden compartir sus diapositivas, por favor? No sé si están presentes. Inge, buen día, ¿cómo está? Buen día, Kevin. Ya, esperamos sus diapositivas, Kevin. Mientras esperamos sus diapositivas, no se olviden que esta semana es la última semana, ¿no?, de avance, ¿ya? Entonces la siguiente semana es su evaluación. No les voy a confirmar qué día va a ser su examen. Estoy segura que seguro va a ser el 14 de abril. O puede que nos trasladen al 13 o al 16, ¿no? Pero posiblemente sea el 14 de abril. De todas formas, les voy a confirmar ese dato mediante el grupo de WhatsApp, ¿ya? Ingeniero, buenas. Dime, Ismael. Buen día, Ismael. Está con unos problemas, ¿cómo se llama? Ahorita le estaba hablando, pero no sé qué pasó. Me dijo que se le apaga su compu. Un ratito, por favor, o... Ya, Ismael, no hay problema. Les esperamos. Esperemos, por favor. Ya. Entonces, como les decía, esta semana es la última semana de avance de sus defensas, ¿no? De todas formas, las defensas vamos a continuar el día lunes 12 de abril a las 8 de la noche y el día martes 13 de abril a las 12 de la noche, ¿ya? El día lunes 12 de abril les corresponderían seguir con sus exposiciones a Ángela, a Rubén, al grupo de Aldo y al grupo de Jenny, ¿ya? Esos 4, y si es que alcanzamos, Cristian más expondría, ¿no? O daría su defensa el día lunes 12 de abril. Si es que no, nos vamos a ir el día martes, ¿ya? Entonces Cristian Chipana puede exponer o bien el día lunes o bien el día martes, ¿no? Dependiendo del tiempo, ¿ya? Entonces Cristian va a exponer el día martes. También su compañero Iván, su compañero Juan Hugo Ramírez y por último el grupo de Juan Huacara y Rodrigo Valdés. ¿Listo? Con eso terminaríamos el lunes y el martes. Miguel, disculpe, ¿cuándo van a ser los exámenes? ¿Cuándo serán los exámenes, Miguel? Como les decía, todavía no nos han pasado el programa, el jefe de carrera, ya recibí, pero es la siguiente semana los exámenes, ¿no? Entonces, por eso les decía... Sí, les voy a mandar un mensaje mediante WhatsApp para confirmarles la fecha, ¿no? Yo les estoy dando ahí una fecha tentativa que puede ser el 14 de abril, ¿ya? Pero esta fecha se puede remover al 13 o al 16. Por eso les decía, les voy a confirmar mediante WhatsApp qué día va a ser su examen, ¿no? Yo tengo choque con, se llama, con Veloz mayormente, y nos dijo que iba a estudiar presenciar los exámenes en su materia.
presencial. No sabía que tenían esa posibilidad. Y Pero Alberto también, eso nos dijo a nosotros de suelos, que posiblemente iba a ser presencial. a ver, veremos. Supongo que debía sacar un permiso de la universidad, ¿no? Porque hasta ahora está prohibido que se puedan reunir varias personas en un mismo lugar. Ya esperaremos entonces a ver qué día va a ser su examen, si tiene un choque con otra materia por la mañana ese mismo día, entonces lo vamos a trasladar a ese mismo día, pero por la tarde, ya igual que el anterior ciclo, ¿no? Han dado ese mismo día, pero por la tarde, a las 3 de la tarde, si mal no recuerdo. Entonces esa va a ser la solución que vamos a determinar para su evaluación. Imagino- ¿Será que el lunes podremos exponer nosotros? Ahorita Ronald no me contesta, no sé qué pasa y Kevin está pagando su máquina. Ahorita estoy solo yo, de mi grupo. Uy, ya. Ni modo, entonces van a tener que exponer el día martes, Ismael. El lunes, como les decía, Mil disculpas. el lunes van a exponer tus otros compañeros, ¿no? Entonces no nos va a dar cabida para que los pueda acomodar ahí, ya, porque va a exponer a Ángel, a Rubén, el grupo de Andrew, Mi intención es, Jenny. ahorita uno no me contesta, creo que es en temas laborales, y el otro, su computadora, ahorita le estaba hablando y no sé qué pasó. Ya. Entonces vamos a considerar ese tema, ese punto. Entonces el día martes 14 de abril darían su exposición ustedes también, ya el último. Entonces para el día lunes, no se olviden, Ángela, Rubén, Aldo, Jenny y Cristian. Por favor, no va a haber la posibilidad que se los mueva su exposición para otro día. Y entonces tomen sus recaudos el día lunes 12 de abril a las 8 de la noche, sí o sí van a hacer sus defensas de las personas que citan, ¿ya? El día martes será su exposición de Iván Marca, de Juan Ramírez, de su grupo de Juan Huacara y el grupo de Kevin Chile, ¿ya? Como les digo, no voy a poder movérselos a otro día. Entonces, sí o sí, las exposiciones terminan el día lunes y el día martes, a las 8 de la noche. Una cosa más, sus proyectos, igualmente hasta el día de su exposición, ¿ya? Está bien, ingeniero. Van a hacer llegar. Y sus cuestionarios. Ya no se olviden resolver sus cuestionarios, que igualmente se los he subido a la plataforma. Ya. Pueden bajarlo y lo vuelven a subir igualmente hasta el día de su examen. ¿Listo? No se olviden algo más, su examen va a ser en formato PDF. Si es que tienen mucha dificultad, recién me lo mandan en Word o en imagen, ¿ya? Pero sí o sí, lo más que puedan, traten que sea en formato PDF, ¿ya? Y manuscrito. Bueno, su examen es manuscrito. Pueden imprimirlo en las hojas y llenarlo ahí mismo en las hojas, ¿no? O pueden solamente dar sus respuestas en hojas aparte, ¿ya? Entonces, con eso nos veríamos el día de ese examen, ¿sí? Posiblemente sea el 14 de abril, por la mañana y por la tarde para los que tienen choque de materia, ¿ya? Pero vamos a ver si es que tienen choque de materia o no. ¿Ya? El día que les confirme su examen, yo creo que va a ser el mismo día de hoy, por la tarde, que este día nos mandarán el programa. Entonces, hasta ese día o hasta la noche me hacen saber qué personas van a tener choque de materia, para así yo tener en cuenta esa lista y enviarle también al ingeniero Mendizábal, ¿no? Y esas personas van a dar su examen por la tarde. Ya me especifican su nombre, su código y con qué materia tienen choque. ¿Listo?
No sé si tienen alguna duda o consulta. Hasta ahí. ¿A qué hora van a llegar? Ya. Entonces con eso nos veríamos el día de su examen mediante la plataforma. No vamos a estar mediante Meet. Ya. Hasta luego, chicos, se cuidan. Hola, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego, Inge. Inge. Einar, basta.